Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué lindo poder comunicarnos a través de las redes, ya que no nos podemos ver personalmente. La verdad que esto se está extendiendo mucho. Creo que nadie nos imaginábamos que se iba a extender tanto, que iba a ser tan largo. Pero bueno, sabemos que Dios está con nosotros, que Él cada día nos acompaña a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que tenemos que enfrentar, a pesar de que no estamos acostumbrados a esto, Él está con nosotros y eso es lo más importante. Bueno, voy a compartir con ustedes algo que el Señor me ha estado hablando hace unas semanas atrás. Adriana nos dio una tarea en el discipulado donde tuvimos que hablar de las mujeres de la Biblia y en esa oportunidad me tocó hablar de María. Y a raíz de estar investigando acerca de María, Dios me dio esta meditación que voy a compartir con ustedes en esta tarde. Me hablaba de la palabra vulnerabilidad, de cuando nosotros estamos vulnerables. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Cómo actúa la vulnerabilidad en nosotros? ¿Y cómo podemos enfocarla de la mejor manera? Primero les voy a decir un poquito lo que significa. El punto 1 dice capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para anticiparse, hacer frente o resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana. Capacidad disminuida de anticiparse a algo. Creo que a nosotros eso nos suena un poquito, ¿no? Creo que tuvimos la capacidad un poco disminuida para anticiparnos a todo esto que venía. Y el segundo punto dice que es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante. O sea, cuando hay algo que te amenaza, no sos resistente, no tenés la fortaleza entonces estás vulnerable. O la incapacidad de reponerse después de ocurrido un desastre. O sea, una vez ocurrido el problema, también nos es difícil reponernos y estamos en un estado de vulnerabilidad. Y escuché en este tiempo algunas personas muy conocidas, algunos hombres de Dios, algunos hombres muy conocidos en el medio cristiano, muy respetados, hombres hermosos que han escrito acerca de Dios, que han enseñado a través de los años y que estaban. Hubo uno que me impactó sin dar nombres, un pastor muy conocido, escritor de libros, un hombre muy sabio en su forma de predicar, un maestro de la palabra. Y en un día que tuvo que orar en un altar de oración, él dijo con tanta sinceridad, que no tenía idea de cómo esto nos había sobrevenido, de cómo manejarlo, de cómo esto estaba ocurriendo. O sea que a pesar de ser un hombre de Dios, de ser una persona que busca a Dios, que enseña, que tiene una iglesia grande, que tiene muchas personas bajo su liderazgo, estaba desconcertado. Yo lo vi ese día vulnerable. Por eso me vino también esta palabra. Otro hombre de Dios también muy conocido, en un momento lo escuché decir, bueno, estamos esperando que venga alguien y nos dé una palabra, algo que nos haga salir de todo esto, ¿no? Entonces es como que nos agarró sin anticiparnos, no había nada anticipado. Y eso nos produjo una vulnerabilidad. Estábamos como desconcertados, como no saber cómo actuar, por qué vino esto, por qué está ocurriendo. Y
como les dije, buscando acerca de María, claro, fui a la profecía de Isaías. Ustedes saben que Isaías fue el que profetizó que una virgen iba a concebir y que a través de esa virgen iba a nacer el Mesías, ¿no? Eso está en el capítulo 7 de Isaías, nosotros lo vemos. Y bueno, buscando también el contexto de cómo había venido, esta profecía a través de Isaías, empecé a leer todo el capítulo 7. Y en el capítulo 7 está el reinado de Acaz. Acaz fue un rey que reinó en Judá y que no hizo lo bueno delante de Dios. Ustedes saben que hubo reyes que hacían lo malo, hubo reyes que trataron de hacer lo bueno, todos tuvieron sus debilidades, pero en el caso de Acaz fue un rey que no tuvo en cuenta a Dios en un montón de cosas, que hizo las cosas como bien le parecía, que incluso adoraba ídolos, pero llegó un momento, como se relata en el capítulo 7 del libro de Isaías, cuando Acaz se vio amenazado porque se había unido el rey de Aram con el rey de Israel. Ustedes saben que Israel estaba separado en el reino del norte y el reino del sur. Acaz reinaba en el sur y resulta que el reino del norte se había unido con otro pueblo, con los arameos, para venir en contra de Judá. Y él estaba totalmente paralizado, totalmente desconcertado, lleno de temor, porque temía a estos dos reyes que se habían unido para venir en contra de Judá. Sin embargo, Isaías le dice, Isaías le trae una palabra, en el versículo 7 dice: pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. O sea, viene una palabra de aliento, una palabra de que no iba a suceder la invasión sobre su pueblo. Sin embargo, los dos reyes atacan, los dos reyes vienen sobre Judá y se produce una guerra, pero no llegan a invadir el reino. En ese momento viene de vuelta palabras sobre Isaías para darle a este rey Acaz, y en el versículo 10 dice que más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor que te dé una señal de confirmación, hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. O sea, en esa época, claro, no tenían el Espíritu Santo y muchas cosas se hacían por señales. Señor, voy a hacer esta señal a ver si esto realmente es tuyo, ¿no? Como vemos en la vida de Gedeón cuando sacaba y ponía el vellón, ¿no? En este caso viene el profeta y le dice que le pida a Dios una señal, pero hay algo bueno que hace Acaz en ese momento, ¿no? Porque el rey se negó a pedirle una señal a Dios y tuvo como un respeto hacia Dios. A pesar de que él venía haciendo lo malo, a pesar de que él no era un hombre que buscaba a Dios, en ese momento algo fluyó en la vida de Acaz, que dijo: pero el rey se negó, dice el versículo 12. No pondré a prueba al Señor así. O sea, que él recibió la palabra de Isaías que no iban a ser invadidos y con eso se quedaba. No le iba a poner una señal a Dios, no lo iba a probar a Dios. Sin embargo, había un trasfondo ahí que Dios quería revelarle. Ahora, fíjense como en un momento de lucidez con respecto a Dios, en un instante, nosotros vemos en la vida de los reyes, el otro día leía también sobre Manasés. Manasés fue terriblemente malo, tanto que fue llevado cautivo, dice que le pusieron una argolla en la nariz y lo llevaron cautivo, y en ese momento se vuelve a Dios, pero se vuelve a Dios de todo corazón, tanto que Dios ve ese corazón sincero.
terriblemente malo, que si nosotros decíamos, no, Manasés, salí, no quiero saber nada. Sin embargo, como Dios ve el corazón, y yo creo que en este caso también vio el corazón de Acaz, que tuvo un cierto temor de Dios, de no probarlo, de dejar que las cosas sean como Dios quiera, ¿no? Él estaba en una completa vulnerabilidad. Él veía al enemigo que venían, 2 ejércitos, 2 pueblos fuertes, los israelitas y los arameos a atacarlo. Estaba con un temor tan fuerte, pero había recibido esa palabra de que la invasión no iba a suceder y él se quería quedar con eso, en esa vulnerabilidad. Él actuó bien, pero si ustedes leen después los versículos siguientes, vamos a leer ahora algunos hasta el 15, pero después del 15 viene toda una explicación que Dios le da a Acaz a través de Isaías de todas las cosas que iba a padecer Judá, que en ese momento no iban a ser invadidos por esos 2 reyes. Iban a tener una batalla, una guerra, pero no iban a ser invadidos, pero iban a venir calamidades tremendas. Pero en el medio de eso, Dios le dice esto que vamos a leer ahora, ¿no? En el 12, como dije antes, dice, el rey se negó, no dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los 2 reyes que tanto temes quedarán desiertas. Y después, si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, que yo no voy a leer, le empieza a enumerar todas las cosas que iba a pasar, todas las cosas que iban a suceder en el reino de Judá, que no eran buenas, porque finalmente ustedes saben que el reino fue llevado cautivo por los babilonios. Pero en el medio, en ese momento de vulnerabilidad del rey Acaz, en ese momento donde un hombre que no seguía las cosas de Dios, que no buscaba a Dios, pero que en ese temor recibe la palabra de Dios y se humilla diciendo, no, yo no voy a probar a Dios, yo me voy a quedar con esto. ¿Sabes? En los momentos de más vulnerabilidad de tu vida es cuando Dios más se te revela. Como dice la palabra, ¿no? Que cuando soy débil, entonces soy fuerte, como dice Pablo, que Él se glorifica en mi debilidad. Cuando Dios te ve en esa vulnerabilidad, te puede llegar a revelar cosas como esta, porque en medio de toda la calamidad que Isaías después empieza a enumerar que le iba a pasar al reino de Judá, aparece esta promesa, la promesa de que una virgen concebirá, que la virgen iba a concebir y iba a venir el Mesías. No sé si Acaz lo entendió, no sé si Acaz lo comprendió, no sé si Acaz estaba buscando entre las jovencitas de esa época dentro del reino una que concebiera para saber si a partir de ahí iban a venir las calamidades sobre Judá. No sé cómo él lo haya interpretado, porque ustedes saben que muchos eruditos de la ley tuvieron a la Virgen en ese momento, vieron la vida de Jesús, y sin embargo no lo pudieron reconocer. Pero no es a eso a lo que me quiero referir. Me quiero referir a que en el momento de más vulnerabilidad de tu vida, en el momento cuando vos veas que no hay salida, que no sabes cómo manejar una situación, que no sabes por qué te está pasando eso, que tenés un total desconcierto, que tenés una total incapacidad de resistir las cosas que están viniendo a tu vida, que no sabes cómo manejarlas, que no sabes cómo reaccionar. En ese momento de mayor vulnerabilidad, Dios te puede dar los secretos más escondidos, como se lo dio a este hombre. Acá no se lo dio a Ezequías, no se lo dio a Josafat, no se lo dio a Usías, a Josías, que fueron reyes dentro de todo buenos. No se lo dio a David, se lo dio a Acaz, en un momento de vulnerabilidad.
¿No será tal vez que la iglesia necesitaba pasar por esta vulnerabilidad para poder entender lo que Dios quiere en este tiempo, lo que Dios está buscando en este tiempo, lo que Dios está necesitando de nosotros en este tiempo? Nos escondió, nos metió adentro de casa, nos está haciendo pasar por cosas que nunca imaginamos que íbamos a pasar. En muchos aspectos estamos vulnerables. En muchos aspectos a lo mejor no estás pasando problemas económicos, a lo mejor estás atravesando la enfermedad, a lo mejor no te está pasando eso, pero extrañás el salir a la calle, subirte a un colectivo, en ir a mirar una vidriera, esa libertad que teníamos, que hacíamos. Y estamos vulnerables y en esa vulnerabilidad Dios se quiere glorificar. ¿Saben? El capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor, nuestro Señor Jesús, nuestro amado y precioso Señor Jesús, recibe una revelación tremenda. El capítulo 24 del libro de Mateo, Él ve las cosas que están sucediendo. Él vio la Primera y Segunda Guerra Mundial. Él vio cosas que en ese tiempo no existían, pero Él las vio y narró para sus discípulos lo que iba a ocurrir en el tiempo cuando estuviera cerca la venida del Señor. Es una revelación tan grande, tan fuerte la del capítulo 24 del libro de Mateo. Esa visión que Él tiene de todo el tiempo por venir. Y es en un momento de tanta vulnerabilidad. Faltaba un día para que Jesús fuera a sufrir el martirio, para que Jesús fuera apresado, fuera escupido, y eso Él lo sabía. Y hay algo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, pero muy fuerte se tiene que revelar a nuestro corazón, de que ese Jesús era un hombre, porque Él siendo Dios, se humilló a ser un hombre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y Él sabía que eso estaba tan cerca, que faltaba tan poco, estaba tan vulnerable. Esa misma noche se va al Getsemaní, esa misma noche le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración. Esa misma noche les dice que su alma está triste hasta la muerte. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, siendo un hombre que no era como Acaz, siendo un hombre que había cumplido la voluntad de Dios, que día tras día lo había buscado con todo su corazón, tenemos que entender claramente que ese Jesús estaba sujeto a ser un hombre. Y en ese momento de tanta vulnerabilidad, en ese momento, Dios le muestra este capítulo 24 del libro de Mateo, y que creo que todos en este último tiempo hemos ido a leer en alguna oportunidad, hemos ido a investigar. Hay algo que Dios hace con nosotros, hay algo que Dios hace con nuestras vidas para permitir que en ciertas maneras, en ciertas formas, en ciertos momentos, nosotros atravesemos esa vulnerabilidad. Para que esa vulnerabilidad nosotros la derramemos delante de Él. Recordemos que vos podés estar vulnerable y derramar esa vulnerabilidad delante de Dios, o también el enemigo viene y aprovecha esa vulnerabilidad que tenés. Porque cuando Jesús estaba en el desierto, haciendo los 40 días de ayuno, donde Él estaba también en una condición muy vulnerable, el enemigo estaba ahí tentándolo a que transformara las piedras en pan, a que todos los reinos del mundo se los podía dar, y él podía, a por qué su papá no venía y les daba, bueno, todas esas tentaciones. En el momento de mayor vulnerabilidad, no solamente el Señor está ahí, también está el enemigo queriéndote llevar por el lugar incorrecto.
Y hay cosas que van a permanecer tal vez vulnerables en nuestra vida siempre, como en el caso de Pablo. Ustedes saben que él oró muchas veces para que un aguijón le fuera quitado. Pero ese aguijón Dios no se lo quitó, porque ese aguijón era lo que hacía que él estuviera aplacadito. Saben que él era un hombre de mucho carácter, un hombre de mucha sabiduría, un hombre que tuvo que vencer su orgullo, que tuvo que vencer su posición, que tuvo que vencer un montón de cosas. Y a veces ese estado de vulnerabilidad es lo que nosotros necesitamos para estar en dependencia de Dios. Y en esa vulnerabilidad Él se glorifica, porque el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa vulnerabilidad Dios se quiere glorificar, para que vos veas que es Él en nosotros, es Él en nosotros. Vemos otras personas como José. José sufrió el desprecio de sus hermanos, lo vendieron, tuvo que ir a Egipto. Y es verdad, sí, llegó después de pasar por tantas cosas. Llegó a ser un hombre importante, pero nunca pudo salir de Egipto. Recién pudieron salir sus huesos después de mucho tiempo, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. También nosotros hablamos muchas veces de Daniel. Daniel, tan reconocido, tan fiel a Dios, que todos los gobiernos que fueron sucediéndose, primero en Nabucodonosor, los babilonios, después los medos, los persas, todos lo iban teniendo como una persona importante dentro de sus reinos, pero siempre tuvo que estar cautivo. Y en ciertas áreas de su vida seguramente eso era un peso, eso era algo que lo mantenía vulnerable delante de Dios. ¿No será que la iglesia necesitaba meterse en esta vulnerabilidad para entender que Dios se quiere glorificar en nosotros? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. ¿En qué estábamos ocupándonos? ¿Qué estábamos mirando? ¿Qué era lo que teníamos en primer lugar? ¿Teníamos realmente en primer lugar a Dios? ¿Estábamos dedicándole lo que Él quería que le dediquemos? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Tené cuidado dónde derramás esa vulnerabilidad, porque si la derramás delante del enemigo, se puede transformar en queja, se puede transformar en decir: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, si yo siempre te fui fiel? ¿Por qué, Señor, si yo siempre fui a la iglesia, si yo siempre te serví? O tal vez yo no merezco que me pase esto. Nada de lo que ocurre en nuestra vida, ni siquiera que se nos caiga un pelito de nuestra cabeza, ocurre sin que Él lo permita. Y si Dios está permitiendo todo esto es porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Y en esa vulnerabilidad que tenemos en este tiempo, Dios se está glorificando. Dios se está glorificando, Dios te está capacitando para cosas mayores. Dios te está haciendo ver que es Él, que es Él, que es Él y nadie más que Él. Esa vulnerabilidad es lo que hace que nosotros derramemos nuestro corazón con más sinceridad. Fíjense que yo tomé a Cas porque estaba justamente la profecía de María, de la Virgen, que fue el tema que Adriana me dio para investigar. Pero ustedes pueden ver a través de la palabra cuántos personajes en el momento de mayor vulnerabilidad es cuando la revelación de Dios fue más genuina en sus vidas, en cuando la revelación de Dios vino más fuerte. Y en este tiempo es eso lo que Dios quiere mostrarnos, es eso lo que Dios quiere darnos, mucha más revelación de sí mismo, mucho más revelación y comunión con Él, mucha más guía del Espíritu Santo, mucha más relación, mucho más entender los secretos escondidos y muy guardados. Porque nada de lo que nos pasa se escapa al control de nuestro papá. Cuando comenzó la cuarentena yo lo compartí.
lo primero que Dios me dijo es que sus ojos estaban puestos sobre nosotros todo el tiempo, más allá de la vulnerabilidad que tengas en este momento, más allá de lo difícil que te esté resultando atravesar ciertas cosas que vivimos en este tiempo. Los ojos de Dios, su mirada, su cuidado, su mano protectora está sobre tu vida. Él está cuidándote, Él está guiándote en medio de esta oscura noche que no sabemos qué hay adelante, porque muchos de nosotros cuando comenzó en marzo dijimos, bueno, en octubre ya, cuando venga la primavera, ya habrá pasado, sí, 6 meses, ya pasó todo, para el verano nos vamos de vacaciones. Y sin embargo, todavía estamos acá y todavía los casos se siguen repitiendo y todavía se sigue abriendo rebrotes en otros países donde ya creíamos que había pasado. Pero Él está con vos. Y en esta vulnerabilidad que está permitiendo en tu vida, se quiere glorificar. Se quiere glorificar, se quiere glorificar. Te quiere mostrar los tesoros, los secretos. Agárrate de Él. Anda y derrama tu corazón en lo que te duele, en lo que tenés incertidumbre, en lo que no comprendes, en lo que no ves. Y Él va a abrir tus ojos y te va a permitir ver cosas tan maravillosas como esta revelación de que la Virgen iba a concebir, como lo que le dio a nuestro amado Jesús en el capítulo 24, para hablar de todas estas cosas que están sucediendo hoy, que son la antesala de la venida de Él. Los amo, los quiero y quiero orar en este momento, quiero orar y pedirle a nuestro Espíritu Santo y a nuestro amado Jesús que tome la vulnerabilidad de cada uno de nosotros y que se glorifique. Porque así como le dijiste a Pablo que no ibas a quitar ese aguijón, que le bastara tu gracia, Señor. Estamos, Señor, seguros de que tu gracia, de que tus ojos están puestos sobre nuestras vidas, Señor. Señor, hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. Hay cosas que nos está resultando difícil. Hay cosas que extrañamos. Hay cosas que no sabemos por qué están sucediendo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás en el control de nuestras vidas, que tú nos amas. Y que si nosotros, Señor, estamos apegaditos a vos y llevándote cada día, Señor, cada una de las cosas donde nos sentimos vulnerables, Señor. Señor, tú vas a mostrar tu gloria, Señor. Tú vas a mostrar tu gloria, Señor. Porque tal vez, Señor, hemos mostrado nuestra vulnerabilidad y hemos acordado en algún momento, Señor, con el enemigo, Señor. Y hemos estado caminando, Señor, con lo que Él nos ofrece, con lo que Él nos da, Señor. Con el estar bien, con el estar cómodo, con el no tener que esforzarnos demasiado, Señor. Pero, Señor, en este tiempo, Señor, vos nos estás haciendo completamente dependientes de vos, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus caminos no son nuestros caminos, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero sí sabemos que todos los planes y los pensamientos y los caminos que tenés delante de nosotros son buenos, Señor. Más allá de lo que tengamos que atravesar, más allá de lo que tengamos que vivir, Señor. Confiamos en ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que están atravesando situaciones difíciles, los que están enfermos, Señor, los que están desconcertados, Señor, los que no saben cómo ir adelante, Señor, los que, Señor, no están entendiendo, Señor, porque sé, Señor, que si con un corazón sincero, a pesar de muchos errores, Señor, van delante de ti. Si este hombre, Señor, un hombre, Señor, que había despreciado, Señor, tus caminos, solo por un buen pensamiento, tú le revelaste semejante revelación maravillosa, Señor. ¿Cómo no nos vas a revelar? ¿Cómo no te vas a revelar y a mostrarnos, Señor,
lo que tú tienes para cada uno, Señor. Yo declaro, Señor, que la fe y la confianza crece dentro de tu pueblo, Señor. Señor, que somos edificados, Señor, somos confortados, Señor, solamente en ti, Señor. Que ordenamos, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras determinaciones, cada una de nuestras prioridades son ordenadas en este tiempo, Señor, porque más y más dependemos de ti, más y más nos abrazamos a ti, más y más, Señor, entregamos todas nuestras debilidades, toda nuestra vulnerabilidad, todo lo que no podemos entender, todo lo que somos y lo que no somos, Señor, a ti, Señor, sabiendo que de ti viene todo lo bueno, Señor, y todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Oh, Él traerá consuelo a tu corazón, Él traerá vida, la vida verdadera, la vida que viene de Cristo, la vida, ese Cristo, Señor, se va a revelar en cada uno de tus hijos, Señor, en cada uno, Señor, de los que en este momento, Señor, están rindiéndose, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Los bendigo, los quiero, les mando un abrazo fuerte, y estamos juntos. No digamos eso, bueno, que pronto nos podamos abrazar, digamos que nos abrazamos, porque en esta común unión que es el Espíritu Santo que vive dentro nuestro, estamos unidos, estamos abrazados. Los amo. Bendiciones.